Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y conmigo, como en todas las oportunidades, se encuentra Florencia Poddington. Florencia, Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ya entrados un poco en el invierno, un poco el Sí. frío. Y arrancando una nueva serie temática. Sí, que me encanta el tema. Sí. Vamos a hablar. Bueno, hoy arrancamos el ciclo dedicado a los antihéroes de la literatura. Sí. Y sería bueno empezar como a contextualizar qué es un antihéroe Exacto. y por qué nos interesa, ¿no? Y además como que, si bien el antihéroe es la contracara del héroe, obviamente, también es difícil definirlo, ¿no? Como que hay unos grises. Sí, correcto. Porque antihéroe puede ser una persona que le sale todo mal o una persona que no tiene los códigos heroicos, los valores Sí, de correcto. heroísmos, digamos. Sí, es como el paralelismo, ¿no? Es como un... Porque puede ser, la contracara del antihéroe puede ser de muchas formas, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Sí, Puede ser alguien que le sale todo mal, a diferencia del héroe que va haciendo una escalada progresiva hacia el Sí. éxito, y en cambio el antihéroe hace una escalada progresiva hacia el fracaso. Claro. Pero también puede ser eso otro que decía yo recién, ¿no? Sí, Que y- un personaje errático y que no se sostenga con los valores. Sí, además siempre son personajes que están desvinculados a la virtud, ¿no? Sí, En claro, principio, eso a era la lo que bondad. decía, sí. Bueno, a mí me parece que son como construcciones menos idealizadas, porque nos muestra que como una persona puede tener grandes cualidades, también es merecedora de grandes defectos en la misma persona. O sea, una persona puede ser contradictoria, un personaje puede ser contradictorio Sí. y funcionar porque así es la vida misma, ¿no? Todos tenemos esos momentos en los que decidimos por razones erróneas o hacemos algo que no queríamos hacer por alguna circunstancia. Es decir, a todos nos pasa esto Sí. de que las decisiones no siempre son las acertadas y no tenemos como la posición correcta frente a un problema. No, obviamente, sí. Sí, es como una mirada más realista sobre, o sea, más gris Sí. sobre la condición humana, ¿no? Sí, Con correcto. sus blancos y sus negros, pero por ahí a veces como demasiado subrayados los negros, ¿no? Sí, Vamos sobre a ver todo. cómo nos va con las elecciones que hicimos para esta serie, ¿no? Sí, que de pronto el caso más evidente lo podemos ver en esta película Escuadrón Suicida, que es como todos estos villanos de las caricaturas que se unen para salvar el mundo. Claro. Bueno, es eso, ¿no? Es como, son como personas, o como esta serie ahora de Umbrella Academy. Bueno, hay un montón de ejemplos porque ahora Sí. nos identificamos mucho más con con estos seres que tienen un montón de defectos como uno, ¿no? Y no tanto como la aspiración de ser Superman o Batman o el Igual todos más los ejemplos virtuoso. que estás nombrando son personas virtuosas en el sentido de que tienen la condición de nobleza, ¿no? Sí. A ver, hay ciertos valores que respetan, más allá de que las cosas les salgan bien y les salgan mal. Sí, correcto, es cierto. Pero también hay cierto que hay antihéroes, podemos entender como protagónicos que hacen todo lo contrario de lo que haría un héroe, ¿no? Sí. Que no tienen esa nobleza. Correcto. Que tienen valores, no sé, ahí estaba pensando más en, por ejemplo, Olivier de Cortázar de Rayuela, Sí, personaje totalmente amoral, ¿no? Sí. Un tipo que no se conmueve a veces por situaciones en las que uno sentiría empatía, y un personaje además que hace cosas grotescas, como, qué sé yo, acostarse con una prostituta decadente sí. que encuentra abajo de un puente un día No, de frío verso en el París. trabajo, Así. Bueno, sí. No, pero quiero decir, la situación Sí, es por totalmente supuesto. antinobleza, ¿no? Sí. Porque, bueno, entonces, ¿ahí encontramos un antihéroe o no? ¿Qué te parece? Y sí, también hay que ver qué motivaciones tienen los personajes, porque Claro. hay que diferenciar lo que es el antihéroe de lo que es el antagonista Sí. o el malo Sí. de la historia. Y estos no tienen, o sea, esto es más endémico, ¿no? Es como más un rasgo de la personalidad Claro. que una posición frente a una meta, por ejemplo. No Sí. es que un antihéroe, por ejemplo, diga, bueno, yo ahora quiero lograr esto, ¿no? Por ejemplo, cometer este crimen, por ejemplo. Sí. Bueno, una cosa es la descripción que, por ejemplo, hace Stephen King del malo que piensa cómo torturar, que piensa cómo matar y lo va llevando a esa finalidad que es lo que se propone desde la maldad del personaje. El antihéroe Claro. es como una cosa más despistada, más desdibujada, Sí. que es como puede ser un ser que quiere hacer el bien pero no le sale, o un ser que quiere hacer el mal pero lo que le sale es bondad. Bondad. Es como esa, Sí, claro, es verdad. esa franja intermedia en Sí. la que un personaje nunca
es como que un personaje está adherido a las leyes de Murphy. Sí. Que es lo más gracioso porque sobre Lo todo contrario de ayuda lo que mucho pretendería, ¿no? y ayuda mucho a crear comedia, Sí. los antihéroes, por la bueno, torpeza, en algunos casos, por la... Sí, en los otros casos no. igual que elegimos, en ninguno de los tres por lo menos se observa Claro, alegría, correcto. ¿no? Bueno, hay uno que sí que es medio cómico, pero igual, sí, me parece igual que es Es cierto, decir, no es que tiene que ser villano en el sentido de pretender el mal, pero sí puede ser que tenga una ambigüedad moral. Correcto. O una incerteza moral, Sí. ¿no? Y- Y lo lindo, me parece a mí, es que lo que vemos acá también es cómo se van complejizando a lo largo de la historia, ¿no? Cómo se empieza, o a lo largo de la evolución de la literatura por lo menos, cómo se empiezan a complejizar los rasgos de la personalidad de los personajes, ¿no? Sí. Cuando al principio tenemos caracteres o personajes que son o muy muy buenos o muy muy malos y que sirven para la trama, y acá Sí. empezamos a ver estos personajes con conflictos más reales, con personalidades más complejas, Con donde actos más es- cotidianos, con o sea, actos no más- son hazañas de liberar a Sí, ningún pueblo de nada, exacto, sí. sino que son cuestiones de y me el robo no el heroísmo, lápiz sí, o y el subo, heroísmo no. es un detalle en la vida, Sí, ¿no? es ayudarle Tener a algún alguien, acto claro, pequeño y cómo esas pequeñas acciones simbolizan en una novela, ¿no? Como- Ahora también pensaba, hablando de ejemplos, como para entender un poco más lo que nosotros tomamos por antihéroe, Sí. pensaba en los pichiciegos de Fowell. Sí, Porque ellos son militares, pero son desertores que están escondidos y están sobreviviendo. tal cual. ¿Te parecería esa la figura de un antihéroe que no cumple el rol militar que es del que hace parte, tampoco el de revolucionario, porque no está rebelándose contra nada, están sobreviviendo y para ello toman lo bueno y lo malo tanto del ejército argentino como del ejército Sí. inglés allá en Malvinas, ¿no? Para mí eso podría ser también un bosquejo Me de lo que encanta un porque antihéroe puede ser. Tal cual, sí, yo creo que lo mismo también. Está bueno y podemos abrir la discusión para quienes nos están escuchando también, porque además, bueno, le saca todo el heroísmo a la guerra Sí, en sí. sí, ¿no? O sea, son lo menos, son personajes que deciden no participar de la guerra, Correcto. no tener ningún acto heroico, Sí. no quieren saber nada de eso, ¿no? Están Quieren- confundidos, no tienen información de quién va ganando ni Quieren nada. sobrevivir, Claro. punto. Y van a hacer lo que sea, por más que sean cosas miserables, no sé, Sí. ¿no? O comportamientos bajos. Sí, totalmente, me parece Sí. que sí. Es Y un luego buen ejemplo. también, y como último ejemplo, pensaba también al abuelo que saltó por la ventana y se Ajá, largó, que sí. lo leímos acá en el podcast, porque es un señor que todo le sale por casualidad. Sí. Termina reuniéndose con el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia, no sé qué, bla, bla, bla. Grandes cosas, pero por el azar, porque él no Sí. las busca. También Medio es esto, Forrest ¿no? Gump. Cómo funciona la suerte y la casualidad en los antihéroes. También Claro, es y ahí una está agarrado posibilidad. como del punto de vista cómico también, ¿no? Sí. Sí, es interesante eso. Bueno, como vemos, la configuración del antihéroe es algo más complejo de Sí, lo que correcto. parece, porque de entrada todos pensamos que tenemos muy en claro qué es y después vemos que en realidad puede Hay mucho matiz, ¿no? Sí, hay mucho matiz, puede tomar muchas formas, ¿no? Puede diferenciarse, incluso puede ser algo cómico o algo Sí. dramático, ¿no? Muy dramático. Pero bueno, en la elección que hicimos hoy, bueno, es tuya. Sí, Así que hoy querés elegí presentar. yo un clásico estadounidense, un libro muy comentado durante el último siglo, fue publicado en 1951, vamos a hablar de El guardián entre el centeno, de Salinger, David Salinger, porque siempre se le pone JD Salinger, ¿no? Es sí. Jerome David Salinger. Es un libro, es una novela bastante, bueno, corta, se puede decir, con una temática que parece estar dirigida a los adolescentes, porque nos cuenta la historia de Holden, que es un chico de 16 años, que es de una familia muy rica, bueno, eso no importa, Sí. pero es de clase alta, Sí. en Nueva York, y nos cuenta desde el momento en que él decide huir o salirse del colegio Pensy, porque de todas maneras lo van a echar, lo expulsan y él se sale y se va para Nueva York y vive 3 días antes de irse a la casa, ¿no? A enfrentar a su madre y a su padre, que ya es como el tercer colegio al que lo echan. Claro. Entonces es como toda esta visión del adolescente turbio, ¿no? Sí. Molesto con todo el mundo, odiador compulsivo. Y entonces acá nos configura, porque en realidad para mí de lo que viene la novela es de que es un adolescente en Estados Unidos en la mitad del siglo pasado. Sí, porque el libro es exactamente... En el libro es de- 1951 se publicó, pero en el 45-46
Se fueron publicando como por folletines, como por entregas, sí, correcto. Pero en la alguna edición completa fue 1951. Exacto, o sea que viene a mitad de Sí, tal siglo cual. y posguerra, ¿no? Y claro, y O posguerra sea, inmediata. eso también nos configura otra perspectiva de sociedad, ¿no? Mucho más estructurada seguramente que las sociedades actuales, sobre todo con ciertos criterios de familia y de lo que los valores. Sí, también. la moral era hermética. Las cuestiones de la moral y de lo que está bien hacer y lo que no está Sí. bien hacer, que todo eso también va, digamos, algunos actos de rebeldía del chico no nos parecen tan sorprendentes Sí. ahora y quizás en ese momento se leían de otra manera. Sí, era transgresor. Y eso también también. tenemos esta cosa claro. del American New Life, ¿no? Mm. Esta cuestión después de la guerra de la familia linda, la esposa cocinando. Sí, los que también Mad Men, ¿no? Claro, que Como- tenemos muchísimos ejemplos. Yo me acordaba era de la sonrisa de Mona Lisa, ¿no? Es como todas estas mujeres ahí y los hombres a trabajar Sí. o a la milicia o a responder. Tal cual. Bueno, es como esta adolescencia en un momento muy peculiar de la historia, como todos los momentos, ¿no? Porque Exacto, es sí, así. siempre hay algo, ¿no? Entonces, si quieres, para arrancar, podemos leer un poco y Dale. ya nos metemos de una vez con Holden Caulfield, protagonista del Guardián entre el Centeno, aquí en Contratapas Podcast. Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo ese rollo de mi familia, qué hacían mis padres antes de tenerme a mí y demás puñetas estilo David Copperfield, pero no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero porque es una lata y segundo porque a mis padres les daría un ataque si yo me pusiera aquí a hablarles de su vida privada. Para esas cosas son muy especiales, sobre todo mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no hay quien les gane. Además, no crean que voy a contarles mi biografía con pelos y señales. Solo voy a hablarles de una cosa de locos que me pasó durante las navidades pasadas, antes de que me quedara tan débil que tuvieran que mandarme aquí a reponerme un poco. A DB tampoco le he contado más. Y eso que es mi hermano. Vive en Hollywood. Como no está muy lejos de este antro, suele venir a verme casi todos los fines de semana. Él será quien me lleve a casa cuando salga de aquí, quizás el mes próximo. Acaba de comprarse un Jaguar, uno de esos cacharros ingleses que se ponen en las 200 millas por hora como si nada. Cerca de $4.000 le ha costado. Ahora está forrado el tío, antes no. Cuando vivía en casa era solo un escritor corriente y normal. Por si no saben quién es, les diré que ha escrito El pececillo secreto, que es un libro de cuentos fenomenal. El mejor de todos es el que se llama igual que el libro. Trata de un niño que tiene un pez y no se lo deja ver a nadie porque se lo ha comprado con su dinero. Es una historia estupenda. Ahora D.B. está en Hollywood prostituyéndose. Si hay algo que odio en el mundo es el cine. Ni me lo nombren. Bueno, aquí arrancamos ya con el tonito que nos Sí. va a acompañar toda la novela. Con este tonito que es asfixiante. Aparte, por venga, momentos. tía, que hemos concedido una versión española. Ay, qué garronazo, ¿no? Sí. Sí, lo primero que hay que decir es que la edición de Edasa, que es la misma edición de Alianza, Sí. porque evidentemente le pagan a un traductor y hay que refritarlo hasta la muerte, ¿no? Sí, porque ahora se consiguen muchas mejores Sí, traducciones. espero, o sea, no México, sé. Argentina, Los dos conseguimos la misma, España. lamentablemente. Sí, también es verdad que este libro ya es como o sea, fue tan boom Sí. y tan pasado que no sé si lo estén reeditando para esos países. Claro, Porque en no Estados Unidos seguramente sí, porque de hecho es un libro que está en el programa de educación secundaria. Sí, y acá también se da en el secundario. Lo que pasa es que acá el programa del secundario es muy amplio, entonces los profesores pueden elegir, pero ok. se suele dar, en general se da, justamente porque muestra mucho de los conflictos de los adolescentes, ¿no? Sí, bueno, esa es una de sus principales cualidades. La crítica cuando se publicó. Hay que decir que, al igual que Lolita, que también es contemporáneo más o menos, este libro fue muy censurado en los Estados Unidos y en el mundo por su carácter vulgar, ¿no? Es muy grosero. Holden siempre está fumando, siempre está tomando alcohol, siempre está hablando de sexo, ¿no? Es Sí. como...
tiene como todos los elementos que podrían identificar a una madre como una mala influencia para su hijo. Claro, que podrían escandalizar a estas familias de valores tan tradicionales. Claro, correcto. Que justamente está criticando el libro. Sí, aparte el chico es oscuro, es como que odia todo, no le gusta nada, le parecen hipócritas los compañeros de clase, los profesores, la sociedad, el que maneja el carro, el que se sube una escalera. Absolutamente todo le molesta, todo le fastidia, no hay nada que le dé placer, que le dé alegría. Y como además la narración, como vimos en este primer pedacito, es introspectiva, Sí. o sea, él va narrando y va hilando pensamientos, hay algo muy del fluir de la conciencia, porque él va no es pura y exclusivamente fluir de la conciencia, pero sí se usa esto de vincular una anécdota con otra, ¿no? Sí. Y termina enlazando un pensamiento con otro y muchas veces tarda párrafos y hojas en volver a lo que pretendía o lo que estaba Claro. contando inicialmente, ¿no? Además el juego de las acciones no es tan complejo. En realidad lo que nos muestra es él viajando en un tren o Sí. él hospedándose en un hotel o entrando a un bar. O sea, no hay hazaña, no hay camino que recorrer. Es una espera hasta el día en que tiene que volver a la casa y mientras tanto Sí. gastar guita y pensar. Exacto. Y además tiene pocos encuentros con otros individuos o los encuentros que tiene son muy breves, entonces eso da para que siempre sigamos al mismo narrador, ¿no? Y también está esta cuestión del el show not tell, ¿no? Ese Sí. famoso mostrar sin decir. Igual es un personaje que narra, que todo el tiempo me está diciendo cómo se siente, Sí. qué cosas le fastidian, qué cosas le enojan. Pero lo lindo acá yo diría como contar sin contar, no sería mostrar sin contar, sino contar sin contar, porque lo que nos cuenta es menos relevante a veces que lo que no está contando, Sí, ¿no? exacto. Y ahí está toda la información, en esas cosas que dice muy al pasar, ¿no? Que nos da la idea de, bueno, una familia disfuncional, con padres que evidentemente no están muy presentes, una tragedia familiar que es la muerte de uno de los hermanos, ¿no? Del menor, ¿no? De Ali. Del hermano más chico de él, que no es el más chico de No, todos. el más chico ¿no? es una niña, sí. La más chica es Phoebe, pero Ali tendría 2 años menos que nuestro Holden, protagonista, sí. que se llama Holden. Y después está el hermano mayor, que es este D.B. personaje D.B. que nunca dice el nombre y que es como digno de admiración, ¿no? Claro, Todo el porque la tiempo. pegó como escritor. La pegó y le iba bien en la escuela. Pero ahora lo odio porque está en Hollywood y ya es como parte de ese sistemita de Sí. los famosillos, ¿no? Claro, después tenemos que hablar de qué cosas, cuáles son los valores de Holden, ¿no? Claro, aparte- qué cosas son las que respeta y no, pero... si querés Sí, decir también algo. lo que se nota mucho es que todo tiene como una connotación negativa. Todas las afirmaciones de Holden tienen, Sí. son muy pum para abajo, excepto cuando recuerda al hermano Ali, que es el chico que murió, y cuando recuerda a su hermana menor Phoebe y Claro. a D.B. O sea, solamente la familia para él tiene un juicio positivísimo, ¿no? Optimista. Sí. Mi mamá, mi papá, está bien. Bueno, se los van a encabronar. padres- Sí, porque en un momento dice que le da cagada con la madre el hecho de que lo hayan echado otra vez del colegio, que sea Bueno, poner le da triste, pena qué sé yo. decepcionarlo y Claro, qué sé yo. correcto. Pero no tiene el mismo respeto por los padres que por los Ah, hermanos. no, por supuesto, O sea, pero con los, tampoco que, los con los que desprecia. arma clan son Sí. con sus hermanos. Sí, Con sí, ellos sí, a muerte, ¿no? A vida, a muerte. Pero en cambio, el padre le parece medio una persona, como un vendido, entre comillas, ¿no? Una persona que se vendió digamos, un tipo que es abogado, que se llena de guita. Aparte y que- abogado corporativo, Sí. no otro abogado. No, o sea. claro, no es que es un abogado de derechos humanos. Sí, yo que no sé, es el que algo que trabaja podrías con decir. él. Claro, con No, Brockovich que- no es. sí, no. Claro, no. No trabaja. tal cual, no trabaja con Hoy estoy Brockovich. muy tirado al cine. ¿eh? Sí. Y Holden lo odia el cine. Sí, Holden odia el cine y odia también este modelo Mad Men de vida, ¿no? Sí. Porque para los que vieron Mad Men, estos personajes que bueno, que tienen dinero y que ostentan ese dinero y que toda la vida lucharon para llegar a ese lugar, a ese estilo de vida que es beber brandy y jugar al golf y Sí. bueno, La alta pasar los sociedad. días, ¿no? Sí. Claro, pero como de una manera muy superficial. Correcto. Entonces eso es como que le parece una Careta. forma muy... Le parece Sí. careta. Hipócrita. sí, O sea, sí. él odia la hipocresía y le parece que solamente él tiene la verdad, que es Claro. un rasgo también. Yo imaginaba a Holden, o sea, si ustedes están por ahí, tienen menos de 20 años, bueno, o entre 20 y 30, imagínense a lo que era un emo hace 10 años, pero en Nueva emo. York con plata y en los 50, ¿no? Sí, un poco así, un poco todos nos sentimos en algún momento como afuera de nuestro... Sí, Holden está de en nuestros esos 3 congéneres, ¿no? años en los que uno se viste de negro
Y odia todo. con no rizo, no sé, Claro, uno se viste de negro sí. porque parece que eso revela su espíritu oscuro, Sí, oprimido, no entendido. Esto hace Daramón, ¿no? Tal Adolescente. cual. Sí, sí, en eso sí se ve mucho el melodrama, pero también es cierto que es como un poquito extremo en el sentido de que no tiene un amigo el pibe, ¿viste? Sí, no, nada. Se lleva bien con gente, va nombrando chicos que conoció, que en todas las escuelas por las que pasó, pero evidentemente le cuesta mucho socializar y le cuesta mucho establecer vínculos, justamente porque tiene este criterio moral tan alto, ¿no? Y Entonces también- es difícil pasar esa prueba, porque Correcto. todos en algún momento nos bajamos los pantalones, por decir así, o no, qué sé yo, o hicimos algo porque nos convenía y no era lo correcto. Es decir, él es tan estricto moralmente que nadie está a su altura. Y a la vez, bueno, es un poco contradictorio porque consigo mismo tiene otros valores, me parece. Claro, ¿no? eso te iba a decir, que ahí la contradicción juega como con esta fórmula binaria de yo soy muy inteligente, Claro. así que todo lo demás me parece una gran estupidez, que la Sí. verdad, para ponerle cuidado no vale ni la pena. Eso es muy teen. Entonces todo el mundo, excepto sus hermanos, son de una intelectualidad más baja que la de él. Y algunos profesores que admira, pero muy Sí, contados. pero muy contados. Y claro, y eso lo juega con otra cara, que él mismo dice que es un cobarde. Claro. Que él, por ejemplo, siempre está evitando situaciones de riesgo, no le gusta la confrontación y pelear. Entonces Y siempre que hay evitaría como... cualquier situación en la que tuviera que comprometerse. Claro, entonces siempre está como... poniendo en riesgo sus, Claro. sí. Acá pone su astucia encontrado con su cobardía. Sí. Y así va a la por el vez mundo. también, bueno, esta cosa de auto... O sea, si le molesta tanto a la gente agrandada y careta, pero él también es bastante, ¿no? Sí, total. Obviamente uno lo lee también dentro de ese contexto. Yo lo leí como una persona muy insegura, muy Sí. frágil además, y una forma de defenderse del rechazo de los demás, ¿no? Sí. Porque todos son unos idiotas, pero ninguno le habla, ¿no? Claro. Y cómo todo el tiempo vemos esa contradicción entre, bueno, despreciar al otro y a la vez buscar todo el tiempo amor, porque en Sí, realidad claro. eso es lo que te parte el alma, que querés ir a abrazarlo todo el tiempo, porque él lo que quiere es que lo quieran, que Y alguien que le lo pongan quiera, ¿no? atención y que lo escuchen, sí. ¿no? Y que, hasta llorar, es Y decir... hasta el punto de ser patético, ¿no? Sí. Porque cuando está en esta travesía, haciendo tiempo para volver a la casa, que no quiere enfrentar la situación de tener que decirle de nuevo a los padres. Hasta el miércoles. Claro, ¿no? Está bancando los trapos ahí, pero eventualmente va a tener que enfrentarse Sí. a los padres y decirles, bueno, me echaron de nuevo. Sí. Y bueno, y hace cosas patéticas como, por ejemplo, no sé, ir en taxi y invitar al taxista a tomar algo, ¿no? Sí, a tomarse algo. O a cualquier persona que se cruce. Él quiere o sea, conectarse. Necesita hablar, necesita Claro. que alguien lo quiera y lo trate bien, ¿no? Sí. Es Sí, eso. todas sus conexiones están rotas. También un poco se explica por la muerte del hermano, porque Sí. lo quería muchísimo, qué sé yo. Entonces, Sí, ahí hay algo no resuelto, Sí. que es una de esas cosas que no terminan de expresarse abiertamente, ¿no? Por eso Sí. esto de, en vez del show not tell, es el contar sin contar, ¿no? Porque Sí. parece que hay un montón de anécdotas y un montón de historias que él va hilando y en realidad se sugieren tantas otras cosas que están por debajo, que por ahí son las que configuran la verdadera historia, ¿no? sí, además hay episodios de la novela que no tienen mucha explicación, o sea, no le aportan al resto de la historia. Que de pronto Sí. lo que decías, que por ejemplo hablábamos de este pasaje en el que él está en la casa de un profesor quedándose y cuando despierta a medianoche el profesor está al lado suyo tocándole el cabello, ¿no? Como Sí. sobándolo, qué sé yo, y él rápidamente huye porque le parece una cosa horrible y Pero es teníamos que, eso. ¿Qué significa eso? Claro. Y no está explicado después, o No, sea, ya para está. nada. Y además, obviamente, tenemos toda la lectura, que es algo que siempre decimos, pero toda la narración está a partir de ese punto de vista Sí. de un personaje muy marcado por un trauma, que no estamos seguros si se trata de la leucemia que tuvo el hermano o si pasó algo más, ¿no? Sí. Como que discutíamos recién si será producto de un abuso, no sé, hay un momento en el que parece que tiene un ataque de pánico, cuando Sí. no puede cruzar la calle porque piensa que se va a morir y no va a llegar a cruzar, digamos, o se pone a hablar con el hermano muerto, digamos, Sí. hay situaciones en donde ya está border, ¿no? Ya está pasado de lo que sería una depresión adolescente Sí, aparte también regular. esa búsqueda del peligro, ¿no? Entonces, le hace tanto, molesta tanto al amigo de la habitación por una chica que termina dándole un puño muy Sí, fuerte, un digo. golpe, sí. Es como esta cosa de la provocación constante, no importa con quién, no importa cuándo, pero muy selectiva. Porque, claro, entonces él molesta a su compañero de habitación y el tipo le pega una paliza mal. Y luego cuando está en el taxi en Nueva York,
que el tipo se pone medio violento, ya como que él empieza a protegerse, ¿no? Le sale lo cobarde. Entonces, claro, es como que toda esta gama de posibles sentimientos y caminos que un adolescente puede tener, acá se ve reflejada como en su parte más material. De hecho, el plan que todos tuvimos, espero que tú también, Flor, de cuando adolescente irnos a vivir, al campo, a la orilla de la marea. Sí, entonces es como eso. Entonces él quiere irse por allá a buscar trabajo en quién sabe dónde, para salir, o sea, pero sobre todo para alejarse de todo el mundo. Claro, y lo que él quiere es una cabañita en la mitad del bosque, lo más de y que no linda. Duraría ni 5 minutos, ¿no? En esa aparte pero... de ponerse a cortar madera, o sea, X, el tipo... O sea, no ha hecho en su vida nada más que estudiar y ser rico y ahora su gran sueño es irse de leñador, o sea, no va. No va a funcionar eso, no, Holden, lo siento. Y después es un libro que vale mucho la pena, pero que tiene esta cosa de que el mito y la leyenda en la vida real es mucho más interesante, ¿no? Porque se puede hablar de, por ejemplo, cómo el libro supuestamente ha inspirado a asesinos seriales. Sí, eso, claro, fuera de la historia, sí. Sí, es curioso porque es un libro que es leyenda por eso, porque bueno, el que mató a John Lennon se puso a esperarlo leyendo el libro, el que iba a matar también a Nietzsche, a Reagan, bueno, todo el mundo como que declara mucho, luego hay mucha repercusión en la cultura popular, canciones, tú me has contado un montonazo de Guns N' Roses, hasta de los hermanos Brothers, o sea, de los Jonas Brothers, o sea, hay una canción inspirada en el libro. Entonces es como toda esta cuestión de cuando... Es decir, si alguien ha tenido acercamiento al libro por todo esto de la cultura popular, capaz ya y se decepciona, ¿no? Claro. Porque es una historia que... Es una historia que hoy no nos parece tan rebelde. Eso es. Claro, o sea, hoy está bien, el chico merodeó 3 días solo en Nueva York, en la Nueva York además de los años 40, que no es la misma de hoy. Claro, aparte con $8. Con $8, que en ese momento sería bastante dinero, no como ahora. Porque todo lo que hizo no puede ser, sino... Sí, te da la idea de que, bueno, está bien, se escapó de la casa. Lo que pasa es que no se escapó, porque él planeaba volver y lo mantiene eso. Se escapa del colegio, porque ya lo van a expulsar. Entonces tiene que volver a la casa eventualmente, en algún momento, o sea, rápidamente. Sí, lo que hace es irse el sábado en vez de irse el miércoles. Claro, porque él más o menos programa que la carta de expulsión le llegará a los padres el lunes, así que el martes para que procesen la información y el miércoles llega y bueno. Para que estén putos, pero no tanto, más o menos, ¿no? Lo va bandeando. Es decir, como que ahí te muestra también... A mí me gusta que el personaje, bueno, esto que pasa en la adolescencia, ¿no? Que uno no es del todo adulto, entonces estás en ese intermedio, entonces tiene esas cosas infantiles como de, bueno, no tratar de evitar esa situación conflictiva que lo pone muy mal, la de ver a los padres decepcionados, no sé qué. Y después tiene para mi gusto, tienen mucha madurez para... conmoverse con las cosas que le pasan o con las cosas que ve a su alrededor, ¿no? Todo el tiempo dice, la verdad que me da pena esta mujer que me crucé, no sé, me dio pena decir tal cosa, o sea, como que tenés, por un lado, odia todo, muy adolescente, ¿no? La rebeldía, la cosa infantil de no querer volver a lo de los papás, qué sé yo, y después como una cosa mucho más sensible y mucho más adulta para ver ciertos conflictos sociales o ciertas personas, o sea, mucha sensibilidad para entender al otro, ¿no? Mucha empatía con los otros personajes, con sus compañeros de escuela, cuando alguno queda afuera como que se siente... Conoce a 2 monjas que sacan su lado más bueno. Yo creo que es como y les da $10. El momento en el que, claro... Que era bastante plata. Es como el momento en el que su bondad está como más a flor de piel. Más a flor de piel, ¿no? Sí, tal cual. Entonces tiene como que me gusta eso, me gusta mostrar cómo muestra una complejidad también en la construcción de un individuo que además está en proceso de desarrollo, o sea, es un chico todavía, ¿no? Sí. Y está en ese momento bisagra que es odioso para todos los que no son adolescentes. Sí, y luego tenemos todos estos puntos de encuentro con el autor, ¿no? Que es como una cuestión que... También es interesante, a mí también me interesó encaja eso. Mucho en la historia biográfica de Salinger, porque él también tenía problemas en la escuela, pasó por muchas colegias hasta que sus padres lo mandaron a una escuela militar para que terminara el secundario. Que además todos internados. Sí, eso es horrible. Eso también, pero estaba muy de moda y creo que sigue existiendo porque... Sí, hay colegios militares. Sí, y internados, digo, como que en Estados Unidos todavía siguen siendo como una cosa... También él vivió en Nueva York, así que conoce muy bien
Y Claro. además su familia era de una buena posición, tenía una buena posición. Claro, eso es algo interesante porque en el crack, en 1929, que la sociedad americana como que Colapsó. quiebra, colapsa, sus padres se fueron a vivir o sea, comprar un apartamento con vista a Central Park. O sea, en les la- iba bien hasta en el momento claro. en el que a todos les iba mal, ¿no? Eso habla muy bien de la posición económica que ostentaban sus Sí. padres, que aunque no eran ricos de por sí, eran grandes trabajadores, no eran como grandes Claro. figuras del comercio, qué sé yo. Sí, tal cual. Y además te da una pauta de que frecuentaba él Sí. o conocía de cerca un poco estos modelos de vida de la alta sociedad Sí. neoyorquina, ¿no? Que es lo que se representa a partir de este personaje que es, bueno, un marginal en esa sociedad, ¿no? Correcto. Un personaje que no encaja, no hay forma, no encaja y además no quiere encajar, ¿no? Eso, Que eso es la lo otra. principal, que a él no le interesa porque todo eso le parece una falsedad insoportable. Sí, Entonces exacto. ya a partir de ese juicio, él hace todo lo posible por alejarse del lugar a donde pertenece, porque uno lo ve y lo escucha y es como todo lo que dice también lo dice porque es rico y porque está en Nueva York. Sí. Y uno no lo puede ver en otro escenario, Claro. ni en el campo, ni en otro país, ni en otra circunstancia. O sea, es como la maldición y el destino de los ricos, ¿no? Sí. Es como, aún porque te Ay, quejes de pobres. todo, no dejas de disfrutar ¿Cómo de lo... sufren los ricos, Claro, ¿no? por mucho que se quejen y que repudien su situación, no dejan de disfrutar de sus beneficios. ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y podemos, para mencionar eso, que es medio como el tema más recurrente en el discurso de Holden, que es la falsedad, Sí. ¿no? Justo estaba leyendo un artículo antes de arrancar a grabar que mencionaba que las palabras más repetidas en el texto son Jo. fake, sí, en nuestra traducción espantosa, Sí. fake, que es falso, y puke, que es vomitar o vómito, ¿no? Ah, sí, todo le hace vomitar a este chico. Yo Todo creo lo que hace por eso está tan vomitar, todo le delgado. da asco, ¿no? Sí, sí, sí. La sociedad lo repugna. Y bueno, y la falsedad, o sea, ¿qué entiende por falsedad? Y que es como más amplio, ¿no? No es nada más ser careta por caer bien, sino todas las actitudes en las que uno no es honesto con uno mismo, ¿no? Sí, correcto. Que eso la verdad que es un gesto bastante infantil porque uno no puede ser auténtico todo el tiempo, si no, no Exacto. conseguís trabajo. Sí, ¿no? además tampoco ayuda mucho la autenticidad a ser amigos, ¿eh? Sí, no, uno no. debe compartir, uno debe entender, uno debe como también salirse de su propio, no sé, pedestal para escuchar a los otros. Claro, y tal él se cual. queja porque él siempre está buscando conversaciones con personas, siempre Sí. está buscando a alguien que lo capte, que lo escuche, pero tiene que ser alguien específico, Claro. que no importa de dónde venga, porque esas conexiones muy cortas las logra, por ejemplo, con la madre de un compañero en el tren, cuando va viajando, Claro, sí. con la monja en una cafetería. Y que además él tampoco es auténtico porque se la pasa mintiendo e inventando cosas, ¿no? Sí, sí, total. Justamente, de nuevo, la contradicción en el personaje, ¿no? Esas cosas que tanto odia y que después termina él también replicando. Y es que si una palabra define la adolescencia es eso, ¿no? Contradicción. Sí. Y es acá lo que está presente en todo momento, en todo momento. Eso es maravilloso. Claro. Y también, bueno, como contracara de eso, lo que da nombre al título, ¿no? Porque también el guardián en el centeno, ¿qué tiene que ver, o entre el centeno, qué tiene que ver con esto? Y justamente me parece que hay una reverencia por la niñez de este personaje, ¿no? Como que se lleva muy, muy bien con su hermana menor, Phoebe, que es una nena de cuarto grado, así que tendrá 8 o 9 Que años. es monísima. Sí. Seguimos con las palabras españolas después de que después te les digo que este Estas programa traducciones se va- son catastróficas. va a ser sí. muy escuchado en España. Sí, el que pueda, el que pueda leerlo en inglés, mejor, porque de verdad que hay cierto vocabulario que pretende ser como muy coloquial. Y bueno, las traducciones literales, incluso me parece que esta mujer Carmen tradujo nombres, pero no estoy segura. Igual a mí me parece interesante cómo deben ser las ediciones de otros países latinoamericanos, Sí. porque como tú dices, lo coloquial es como el código del lenguaje. Claro, yo entiendo Y la claro, necesidad de correcto. la traductora que buscó representar ese Vocabulario, lunfardo, qué sí. sé yo, que usará, no sé, habría que leer, cotejar con la versión en inglés, pero evidentemente ella buscó algún vulgarismo, bueno, terminología del habla frecuente, Sí, adolescente también. Que lo decíamos, ¿no? Mona, jo, esto que como... Cochambroso. Qué bronca que me da esa palabra. Sí. Bueno, que hay momentos en los que de verdad se nos queda muy lejos ese vocabulario. O sea, creo que se hubiera entendido más si lo leía en inglés que si lo leía Sí, en capaz... este español bizarro. Pero debe ser divertido protegerlo, por ejemplo, con cuáles son las groserías elegidas por el traductor argentino, Sí, o por el me peruano, intriga, o a por mí el también. colombiano, o por el Sí, mexicano, ¿no? La verdad que sí. No sé si habrá una traducción argentina. No me imagino al tipo diciendo en vez de Sería jo,
que dice la puta todo el tiempo, Sí, la como, pucha. como argentino, ¿no? Claro, entonces esos juegos, claro, ahí el valor de la traducción y del lenguaje en novelas de este tipo es fundamental, porque si no uno termina pensando que en España Sí. pasa, o sea, No, yo el lenguaje no llega tanto, sino que uno siempre está pendiente de que, eso es español, eso es Y es español. que, claro, se desvirtúa el mensaje y además a mí me molesta cuando ya me desvío de la trama. O sea, cuando ya no estoy pensando en la trama, sino estoy pensando qué querrá decir ¿En cochambroso. cuántas veces dicen tío y tía, no? Sí, lo de tío y tía, que es una cachivache también. Sí. Pero bueno, Esto volviendo es a lo chambroso. que... Claro, volviendo a lo del guardián en el centeno, y esta ¿cómo es? Idealización de la niñez que hace el personaje, que tiene que ver con que los niños sí, por ahí son más auténticos, en el sentido de que no están improvisando, aunque sí un poco tal vez, pero son como más transparentes. Sí, tienen más convicción también, creen en lo que hacen. Creen como en lo que hacen mucho. o no tienen que discutirse, ¿no? Yo creo que viene por ahí un poco. Hay muchas escenas con niños, hay un momento en el parque en el que ayuda a una nena a atarse los Sí, zapatos. correcto. Hay otro momento en el museo que se encuentran unos chicos también. Y los ayuda a buscar las momias. Y es Eso cuando lindo. más a gusto se siente el personaje, o por lo menos menos amenazado, ¿no? Sí. Entonces parece como que... por Sí, un lado, como que él- está él viviendo la encuentra en los pérdida de la niños- infancia, ¿no? Sí, tal vez eso sea un duelo de ese traspaso, también sea que él encuentra en los niños una transparencia que no ven los adultos, Claro. que eso le hierve la cabeza. Que todos sean falsos. Sí. Sí. Y además también creo yo que puede tener que ver con que la niñez seguramente en su infancia haya sido un momento bueno en su vida, ¿no? Sí, correcto. Antes de la muerte de Ali, Y antes es que, de tener claro, que ir al internado. La muerte de Ali también es como un... Bisagra. Claro, es como Es exactamente como el un quiebre. momento en el que pega el giro. Claro. Porque acá, por ejemplo, está contando la historia, parece que fuese desde una clínica psiquiátrica, ¿no? Como que Sí. está reposando porque colapsó o porque Sí. está muy perdido, está muy desubicado, está como ya en un nivel en el que él mismo se perjudica. Aparte Claro. parece una chimenea y se la pasa fumando todo el Sí. libro y tomando whisky dobles, o sea, todo bien a los 50, pero a los 16 años, Sí, no sé. 16 años. Igual hay una escena en la que, Y además por ejemplo, come la muy madre... poco, ¿no? Está como bastante, o sea, no come casi nada. Es dejado, está como llevado por una emoción que lo Sí. supera un montonazo, Sí. que lo hace ser tan Sí, bitch, está, ¿no? está muy atormentado y yo diría que o deprimido o por ahí, ¿no? Sí, sí. Como con algo, un trastorno psiquiátrico, sí. Y además se sabe que también es un carácter de la personalidad que es momentáneo, porque hay momentos en los que un profesor le dice, mira, en algún momento tendrás que terminar y ponerte a trabajar, qué sé yo, Claro, esto no sí. puede durar toda la vida, ¿no? Sí, sí, Y él sí. lo entiende, pero todavía no lo aprende, o sea, como Claro, que todavía como no lo incorpora, Es ¿no? ese momento Sí. siempre de línea, es un libro... Y no, y esto maravilloso. también se asocia un poco a Salinger porque él fue a la guerra y volvió con estrés Sí. postraumático y estuvo Sí. con psiquiatra y le llevó tiempo a ir a consultar, digamos, a un psiquiatra. Es decir, como que evidentemente también se reflejan algunas cuestiones de inadecuación social que el propio autor tenía y que refleja también en la obra. Correcto, así es. Así es. que bueno, El Guardián en el Centeno. Me gusta lo último, si querés. Sí. Que quería mencionar sobre las traducciones, porque la primera traducción para seguir sumando cosas a las traducciones, la primera traducción en español fue en el año 61 y fue con el título El cazador oculto. Un título más cerrado no podía ser. Sí. Porque justamente lo que él imagina, y de ahí viene el título, es cuando le pregunta a la hermana qué le gustaría hacer o cómo se ve, en qué se ve trabajando, y él dice como, bueno, yo podría cuidar a los niños. Sí. O sea, me imagino a los chicos jugando, no sé, en un campo de centeno y yo evitando que se caigan en un... Claro. en un Que además es una frase pozo, ¿no? también Como- es una frase de un poema o de... tomado de- que, sí. que se retoma porque en realidad la frase el guardián entre centeno aparece una sola vez en el libro, ¿no? Claro. Es una cuestión. Aparte tampoco hay centenos en el libro ni hay guardianes, o No, sea, es no. algo muy simbólico. Claro, es muy como- simbólico, no lo puedes cambiar por el Cazador cazador. oculto, porque- aparte oculto, eso Además, parece- él primero no es cazador, la palabra en inglés es catcher, que tiene más que ver con catch, que es agarrar, o sea, evitar que alguien, o sea, agarrar a alguien, ¿no? Sí. Como atajar a alguien. Entonces eso va más con la idea de custodio, custodiar o guardar, cuidar la vida de alguien, ¿no? Sí. Que también a mí me disparaba la idea de si no será que este chico sufrió algún tipo de abuso, pero eso nunca está mencionado en el libro, es pura especulación. Sí. Pero yo pensaba, esta obsesión con la niñez,
y con proteger a los niños. ¿No tendrá Sí, que ver puede con ser. algún daño? Eso puede ser. ¿No? Además, el tipo siempre, el escritor Salinger, siempre odió la vida pública, Sí. evitó lo menos posible dar entrevistas, tanto así que nunca vendió los derechos para Para que que se sean hiciera una películas, película, y sí. esta es la única novela que tiene, o sea, el resto son cuentos, como Oscar Wilde, ¿no? Única novela, representa un montón de su mundo interno Sí. y de su legado y de la forma en que se ha recordado, Sí. y todos estos elementos que los hacen dignos de estar en la historia, ¿no? Literaria, Claro. por lo menos. Sí, totalmente, sí. Sí. Así que, bueno, gran obra con que deja mucho para pensar, justamente por todas estas piezas que quedan así medio hilvanadas por detrás de la historia, que hacen que uno también arme su propia interpretación de la obra, y eso siempre es enriquecedor, ¿no? Correcto. Porque te hace volver a la obra varias veces, no Sí, está sí. todo dicho ahí. Así que súper recomendable, me encantó. Sí, hermoso libro, también es un libro muy interesante para la adolescencia, con Sí. guía de los padres también, porque si no es como algo Sí, raro. yo de los temas que siempre pensamos para trabajar acá, además de antihéroe, porque efectivamente es un personaje que es un fracasado Sí. total, al margen de eso, bueno, pensé mucho en la idea de familia disfuncional, Sí, ¿no? Como correcto. que son ideas que en algún momento desarrollaremos también en nuestro programa, y me venía muy a la cabeza todo el tiempo, ¿no? Esta cosa de también un personaje que no tiene una red de contención muy clara, ¿no? Sí. Y entonces que cada vez que encuentra a alguien, esa persona lo desilusiona, ¿no? Así es. Y ese último encuentro es con el profesor, como vos decías, que al final parece insinuar un intento ahí de aproximación más De un sexual. poquito de tocada, sí. Sí, a mí también me dio eso. Yo y dije, qué bien que se fue corriendo el chico, Sí. porque la verdad que no es bastante raro que cuando, no sé, en fin. Sí. Así que bueno, súper linda elección además. Y bueno, yo tampoco, para decir final, muy recomendado. La verdad, un libro muy lindo, se lee muy fácil, muy rápido, se consigue. Intenten conseguirlo en una traducción de su país, o Sí. en todo caso la más neutral que puedan, no Sí. española, menos que vivan en España. Y bueno, no siendo más, a todos muchísimas gracias por escucharnos. Nos pueden encontrar en www.outfears.com, en Instagram y Facebook como Contratapas Podcast. A Flor, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo libro, que es... Hoy podemos chusmearlo. No, dejémoslo. ¿No? Bueno, entonces Dale. los esperamos en el próximo programa. A todos una buena semana. Chao, chao. Chau, chau.